Muy buenas noches, mi nombre es Diego Fernando Riaño Camargo, soy aprendiz SENA de la ficha 33-36418, el programa de formación coordinación de procesos logísticos. El día de hoy estamos haciendo un video sustentación del material de formación matemáticas nivel intermedio, el cual consiste en realizar un muestreo estadístico. El tema que yo escogí para esta presentación es encuesta de micronegocios y vendedores ambulantes. A continuación voy a leerles brevemente en la presentación por qué escogí este tema. Los micronegocios y vendedores ambulantes en Colombia por tradición generan grandes cantidades de empleos, mantiene a más personas ocupadas y aunque en muchas ocasiones no están debidamente regulados, sigue siendo uno de los sectores económicos con más crecimiento y estabilidad respecto a otros sectores económicos como el transporte, entre otros. ¿Por qué escogí este tema? Escogí este tema ya que como futuro coordinador de procesos logísticos es uno de los sectores que más aporta en el tema de movilidad y transporte de mercancías para negocios formales e informales, ya que estos negocios por lo general son creadores de materia prima o venden materia prima para otros negocios regulados. Además, es uno de los principales canales de atención y servicio directamente al público, lo que quiere decir que es uno de los puentes principales de conexión entre las grandes empresas y fabricantes y los consumidores directos. Un ejemplo de esto son las tiendas de barrios, los minimercados, los autoservicios locales, entre otros negocios que forman parte de los micronegocios y ambulantes. ¿Por qué? Estos son expendedores directos al consumidor de productos elaborados por una gran variedad de fabricantes como Coca-Cola, Postobón, Grupo Nutresa y así muchísimas más marcas, lo que aumenta el trabajo en la distribución de dichos productos, para lo cual es indispensable la logística y la especialización en transporte terrestre. Caso similar pasa con vendedores informales o vendedores ambulantes, ya que estos, al no tener proveedores directos de estas empresas fabricantes reguladas, se convierten automáticamente en los principales compradores de estos micronegocios, distribuidoras y subdistribuidoras. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los micronegocios y los vendedores ambulantes en la logística nos generan una gran cantidad de trabajo, ya que digamos, por ejemplo, una empresa como Coca-Cola requiere de la logística, del transporte para llevar sus recursos hídricos hasta sus plantas de tratamiento y donde fabrican sus productos principales. De acá nuevamente requieren mano de obra de logística para transportar sus productos hasta los puntos de sedi o de distribución. Y de estos puntos de sedi o de acoplamiento de distribución nuevamente requieren de mano de obra de logística y transporte para llevarlos a donde, a cada uno de estos micronegocios que son las tiendas de barrio, mini mercados, autoservicios, inclusive misceláneas, entre otros. A vendedores ambulantes, se ven muchos casos de los vendedores de Vive 100, entre otros productos, por las calles y demás. Entonces, por eso, esa fue la razón de que yo escogiera este tema, porque es un tema que influye muchísimo directamente en el programa de formación para el cual estoy estudiando y además tiene que ver mucho con el sector en el que trabajo a diario. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Lo primero que queremos o que debemos tener claro para entender sobre qué vamos a hablar es qué es un micronegocio. Nos dice la definición que un micronegocio es una unidad económica con máximo 9 personas ocupadas que desarrolla una actividad productiva de bienes o servicios con el objeto de obtener un ingreso, actuando en calidad de propietario o arrendando medios de producción. En esta primera gráfica, ¿qué podemos encontrar? Acá es un pequeño apunte, podemos encontrar el porcentaje de crecimiento y decrecimiento con respecto a la cantidad de negocios pequeños o micronegocios y vendedores ambulantes y las personas que ocupan estos oficios. Entonces, ¿qué nos muestra esta primera gráfica? Esta primera gráfica nos muestra
A ver si lo podemos agrandar un poquito, no se puede. Bueno, esta primera gráfica que nos muestra. Acá en esta parte nos va a mostrar el porcentaje de crecimiento o de decrecimiento. Y en la parte de acá nos muestra las frecuencias o los años en los que vemos estos porcentajes de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué podemos observar acá? Acá nos muestra en el año 2020, acá el año 2021, 2022, 2023 y 2024. ¿Qué podemos observar importante de esta gráfica? Para el año 2020 nos muestra que la tasa de decrecimiento en este caso decayó. Para los negocios fue de un 4.8% de caída. Estuve investigando un poco, esta caída se dio con respecto a la pandemia que ocurrió del COVID. Muchísimos de estos negocios son autoempleados por sus propietarios y muchos de ellos por respecto de la pandemia y demás tuvieron que cerrar negocios. Y personas ocupadas, que la vemos en la línea fucsia más clarito, en la línea rosada, nos muestra que cayó inclusive un poco más, al 10.7%. ¿Por qué? Porque si cerraron, un ejemplo, 5 negocios, en esos 5 negocios puede que estuvieran trabajando 10 personas, un propietario y un ayudante. En la gráfica nos muestra que para el año 2021 ya vamos recuperando un poco la cantidad de negocios. Aún así, de pronto se seguían cerrando algunos, tenemos en el 4.8 y la cantidad de mano ocupada en el 4.3 de decrecimiento. Ya no decreció tanto como en el 2020 que estábamos en plena pandemia, pero pues todavía seguía ya un poco la tendencia hacia la alza, hacia el crecimiento, pero pues todavía no se había desarrollado. En el 2022, ¿qué podemos ver? Podemos ver un pico que se puede llamar un pico de moda, podríamos decirlo así. ¿La moda qué quiere decir? Que fue el pico más alto que tuvimos en estos 5 años, donde se ve un repunte hasta el 12%, hasta el 12% y el 12.4%. Este repunte, ¿a qué se debe? A que ya como se había terminado el tema de la pandemia y demás, la gente empezó a crear muchísimos más negocios nuevamente, reaperturar sus tiendas, reaperturar mini mercados, reaperturar restaurantes pequeños, reaperturar misceláneas, heladerías, que es todo lo que entra en el tema de los micronegocios. También nos aportan muchísimo los vendedores ambulantes, porque ya como no habían restricciones, entonces nuevamente ellos salieron a tratar de retomar sus actividades con normalidad. Por eso se ve este repunte. Muchas personas de pronto se quedaron sin trabajos y empezaron a tratar de emprender para crear nuevos negocios. Ya para el 2023 la estadística es un poco a la baja y ya tiende a estabilizarse a la normalidad. Normalmente, ¿qué nos muestra entre el año 2023 y 2024? Ya es una tendencia un poco más plana, lo que nos muestra que ya se está retomando a la normalidad, que va un poco en ascenso, sí, pero pues ya no nos muestra este pico de creación de negocios o este pico de creación de negocios. Simplemente ya se empieza a mantener con una tendencia a que se sigan creando nuevos negocios. Con respecto a eso, la mano de obra va de la mano, por lo que les digo. Conforme hay más negocios, hay más personas ocupadas. Conforme hay menos negocios, hay menos personas ocupadas. Esto es lo que nos muestra esta primera gráfica. Importante lo que les decía, el tema de que hayan cerrado muchas tiendas, muchos negocios, muchos de estos negocios se debe a que la gran mayoría de estos negocios son atendidos por sus propietarios, ellos son autoempleados. Entonces acá nos dice el apunte. Por lo general los micronegocios empiezan como una alternativa individual que va creciendo y con el tiempo requiere contratar a estas personas. Entonces inicialmente funciona como un emprendimiento y si despega bien, si nos va bien, vamos contratando a más personas. Este estudio nos muestra la distribución de micronegocios de vendedores ambulantes según la situación
en el empleo del propietario en el porcentaje. Entonces, ¿qué nos muestra acá? Este es el porcentaje de la cantidad de propietarios que son autoempleados o la cantidad de propietarios que trabajan en situación de empleados en sus negocios. Entonces, en la línea, la línea de fucsia oscuro, vemos trabajar por cuenta propia, y en clarito, en esta parte de acá, podemos ver de patrón o empleador. ¿Qué podemos ver importante de esta gráfica? La gran mayoría de los patrones o empleadores trabajan por cuenta propia en sus negocios. Tomando en cuenta todos estos porcentajes, podemos sacar una tendencia media que nos arrojaría que el 97.22% de estos propietarios siguen trabajando en sus propios negocios. En el 2020, solamente el 2.6% de los propietarios empleados ejercían como empleadores, pero no trabajaban en sus negocios, mientras que el 97.4% sí trabajaban dentro de sus mismos negocios. Para el 2021 la tendencia es más o menos similar, es muy poco lo que crece en la cantidad de propietarios que ejercen como propietarios, y así en general vemos que a lo largo de estos 5 años la tendencia es muy plana, no tenemos una moda en especial y casi siempre los propietarios son autoempleados de sus negocios. En la mayoría de los casos, como miramos acá, no logran la libertad financiera. ¿Eso qué quiere decir? Que siguen vinculados a sus negocios. ¿Cómo podemos saber esto? Porque vamos a hacer una comparativa entre estos 2 años, el 2023 y el 2024. Para estos 2 años tenemos que en el 2023 habían 481.655 negocios, micronegocios. Y para el 2024 teníamos 507.266 micronegocios y vendedores ambulantes. ¿Qué quiere decir esto? El sector económico se desarrolló, aumentó en un 5.3% la cantidad de negocios que habían en el 2023 versus el 2024. Ya en 2024 hubo un 5.3% de crecimiento, pero sin embargo, la cantidad de propietarios que trabajan en sus propios negocios sigue siendo altísima. Acá dice trabajador por cuenta propia, 493.049. Entonces, esto nos muestra que aunque se han creado más negocios, casi 1000 negocios de más, aún así esos 1000 negocios de más que se han creado y todos los que se han creado, y en su gran mayoría, como nos muestra acá, siguen siendo atendidos por sus propietarios o ellos forman parte de la nómina de estos micronegocios, son autoempleados. ¿Cómo ratificamos esto? En el 2023, patrones o empleadores que se dedicaban simplemente a su función de ser empleados eran 15.164, y aunque aumentó la cantidad de negocios, aunque se crearon más negocios, los que se quedaron solo como patrones, solo como empleadores, antes disminuyeron 14.218. ¿Qué quiere decir? Que muchos de estos que estaban solo como jefes pasaron nuevamente a autoemplearse. Por eso acá hay menos patrones, menos jefes, porque pasaron a autoemplearse y a ser parte de la nómina de sus negocios. Esto podemos ver de estas gráficas. La distribución de negocios según quién creó o construyó el negocio en un porcentaje. Entonces, en su gran mayoría, como les decía, estos micronegocios se crean por una persona. Acá podemos ver que en el 85% en el 2020, 86% en el 2021, 86% en el 2022, 89% en el 2023 y 86% en el 2024. ¿Qué quiere decir esto?
La gran mayoría de estos micronegocios empiezan con una sola persona. Acá podemos verlo, una sola persona. Esta sola persona crea su micronegocio, empieza su emprendimiento, empieza su papelería, empieza su heladería, empieza su negocio. Y ya después con el tiempo, si se desarrolla, contrata a más personas. Solamente acá podemos ver que solamente detrás, perdóname, solamente podemos ver, mejor con el puntero, acá, usted y otro, en general familiar. Entonces, por lo general estos negocios los crea una sola persona o los crea con algún familiar. De resto, la tendencia que vaya una persona con un socio a crear un negocio que se convierta en una microempresa, en un micronegocio o de manera ambulante, son solamente el 2%, el 1.9%, el 1.8%. También tenemos una tendencia muy plana. Si sacamos la media de esto, nos arroja que es el 1.9% crean negocios en sociedad o micronegocios en sociedad. Bueno, ¿qué podemos concluir a partir de estos datos? Que crear un emprendimiento o micronegocio es rentable, efectivamente rentable, porque como vimos anteriormente la tendencia es hacia la alza, es decir, todos los años se están creando más micronegocios con respecto al año anterior. Fue lo que pudimos ver en esta gráfica. Acá en este tope, acá también vemos que está hacia la alza, entonces se están creando más negocios todos los años. Lo podemos ver nuevamente acá, que para el año 2023 teníamos solamente 481.000 negocios, un poquito más, y para el año 2024 507.000. Entonces, eso nos quiere decir que la tendencia de creación de negocios nuevos o micronegocios es hacia la alza. Todos los años con respecto al año anterior se crean más negocios. ¿Por qué deducimos que es rentable? La estadística analítica y conclusiva e inductiva nos permite ver que tomando un muestreo de estos datos se pueda predecir un resultado. ¿Qué podemos predecir? Que si no fuera rentable, no se crearían más negocios todos los años. Si no fuera rentable, más personas no estarían tratando de buscar esa libertad financiera o de ser autoempleado o de generar, digamos, por ejemplo acá, autoempleado usted solo, o de generar un micronegocio para usted y otro familiar, como se ve acá, son los dos topes más altos que se ven todos los años. Entonces, los micronegocios van en aumento, quiere decir que sirve individualmente y adicional genera empleo para otras personas. En este sentido, nos preguntamos, ¿cuáles son los negocios más rentables? La distribución de micronegocios según la actividad económica por porcentaje. Como les decía, entonces, el comercio es de los principales negocios en el sector económico que aportan a este país. Por eso vemos que el comercio son los negocios más rentables, son los negocios que más crean todo el tiempo. Acá en el comercio y micronegocios podemos meter lo que son droguerías pequeñas, droguerías de barrio, que empleen máximo hasta 9 personas, mini mercados que tengan empleados, autoservicios pequeños, autoservicios medianos, regionales, inclusive están tiendas de barrio, entre muchos otros negocios que podemos meter acá, heladerías y demás. En la venta de servicios, ya tenemos que es un 34.2%, entonces ya es que tú creas una plataforma, una cosa, metes a otra persona. Un ejemplo de esto puede ser las empresas de domicilios. Tú puedes crear una empresa de domicilio, ofreces un servicio de domicilio, contratas a 2 o 3 mensajeros que te puedan ayudar y ahí están los servicios que puedas ofrecer. En la industria hay algunas microempresas, ¿sí? El 11.6% de estos micronegocios son industrias. Quiere decir que es una pequeña cantidad de personas que se dedican a crear algo nuevo, a fabricar materia prima y a comercializar esa materia prima. Un ejemplo de ello tenemos las empresas locales. Yo me encuentro en la ciudad de Tunja. Acá en la ciudad de Tunja un ejemplo de esto sería las
cerveza, se me olvidó el nombre de esta cerveza en el momento, la cerveza artesanal de Boyacá, que es la Bruder. Entonces, por ejemplo, la Bruder, ellos se encargan de generar industria, crear una materia prima y empezarla a vender. Inicialmente pues es una empresa pequeña, cuenta con máximo 9 10 personas y ya empiezan a dársela a estos clientes de micronegocios, los cuales empiezan a hacer una distribución. Agricultura de siembra también está acá. ¿Por qué lo incluyen acá? Porque muchas veces acá en ese sector de Boyacá también hay personas que tienen sus fincas, siembran en algunas cantidades y dan trabajo a otras personas para que les ayuden a cosechar, para que les ayuden a fumigar, entre otros, pero pues no es tan alta. La tendencia más alta que podemos ver acá es el comercio. Podríamos decir que es nuestra moda, nuestra frecuencia de moda, por decirlo así. Bueno, ¿quiénes son los que más recurren al micronegocio como fuente de ingreso y con qué recursos? Entonces decimos que entre hombres y mujeres, este histograma nos muestra que la gran mayoría de las personas que recurren a los micronegocios son los hombres. ¿En cuánto? En un 61% en el 2020, en un 60% en el 2021, en un 60,8% en el 2022, en un 62,4% en el 2023. Aquí tenemos un pico de tendencia de moda un poquito más alto, pero pues en general la tendencia es muy plana. En las mujeres está siempre alrededor del 39, 37. La tendencia media, el promedio sería de 38,3%, que es la cantidad de mujeres que normalmente tienen micronegocios como fuente de ingresos. ¿Con qué recursos? En la gran mayoría las personas ahorran. Podemos ver acá, ahorros personales, ahorran para montar sus negocios, ahorran para montar sus emprendimientos. Y como les decía anteriormente, ya dependiendo del desarrollo de los mismos, de cómo se den las cosas, empiezan a contratar a más personas. Muy pocos recurren a la financiación. Ya un poco más que la financiación prefieren recurrir acá a los préstamos familiares. Ya los prestamistas, ya hay otras. Bueno, los prestamistas también acá podemos observar que en el 2020 fue el 8,9, en el 2021 el 9,3, en el 2022 el 8,4, en el 2023 el 8,1 y en el 2024 el 6,7. ¿Por qué quiero resaltar esta cifra? Porque muchas personas del sector de micronegocios y sobre todo de vendedores ambulantes recurren a estos prestamistas. Es importante resaltarlo, ¿por qué? Porque para el 2024 la cifra fue del 6,7%. ¿Qué quiere decir? Que de los 507,000 micronegocios y vendedores ambulantes, al menos 33,900, casi 34,000 personas, de pronto en su mayoría, analizo yo, vendedores ambulantes recurren a prestamistas, de pronto porque no tienen recursos para sacar un préstamo, de pronto la familia tampoco les presta, tampoco tienen ahorros familiares y tienen que recurrir a estos prestamistas o gota a gotas. En su mayoría yo creería que vendedores ambulantes para ir a comprar algo de mercancía, revender y poder ganar algo y devolverle nuevamente al prestamista. Información importante, entonces la estadística analítica nos permite concluir 3 temas importantes de este sector económico. Dice, la distribución de micronegocios de vendedores ambulantes según las formas de pago aceptadas en su negocio en un porcentaje.
Esto incluye cheques, tarjetas débito, crédito, letras de cambio, entre otros. Acá, ¿qué podemos ver? Podemos ver que el 99% en el 2022, 99.9%, imagínense. En el 2023 el 99.9% y en el 2024 el 99.8% reciben los pagos en efectivo. En micronegocios y en ambulantes reciben el pago en efectivo. Ya tenemos que un porcentaje más bajo recibe también transferencias bancarias, que ha venido la tendencia a la alza. En el 2022 el 5.2, en el 2023 el 11.2 y para el 2024 el 19.4. Esta tendencia a la alza de las transferencias bancarias y los pagos por internet, ¿a qué se deben? Se deben a que la moda ahora son los pagos por internet. Ahora tenemos plataformas como Nequi, como DaviPlata, pagos con tarjeta, entre otros. ¿Y qué quiere decir? Que las personas de estos micronegocios se han venido adaptando a estos cambios y ya casi llegamos a un 20% de personas que reciben pagos por estos medios electrónicos. Pero en su gran mayoría, como nos muestra acá, los pagos son en efectivo. ¿Por qué en efectivo? Entonces tenemos que el primer aspecto importante a concluir es la bancarización. Muchas personas ya están haciendo por bancarizarse. Iniciaron en el 2022 en un 5.2, ya van 4 veces más, casi por el 20%, las personas que se han bancarizado y que están recibiendo pagos por medios electrónicos. Entonces, primero, importante la bancarización, la tendencia a la moda y que las personas de estos micronegocios se adapten a estas modas. Segundo, con respecto a los pagos en efectivo, ¿qué pasa? Llega el tema de la legalización. En el 2024, el 94% de los micronegocios y de vendedores ambulantes del país no tenía registro tributario, no tenía el RUT. Lo que quiere decir que entonces de pronto no aportan de la misma manera que otros comerciantes con los impuestos, con el tema de Cámara de Comercio, entre otros aspectos que no me quiero salir del tema en el momento. Entonces, la distribución de micronegocios de vendedores ambulantes según la tendencia de registro único tributario en un porcentaje nacional del 2020 al 2024. ¿Qué podemos observar? En su gran mayoría los negocios no están registrados, no están legalizados. Acá podemos ver el porcentaje, acá podemos ver el porcentaje con respecto a los años. Entonces, para el 2020 decimos que el 95.7% no estaba registrado. Para el 2021 el 95.8%, para el 2022 el 95.7%, para el 2023 el 93.5% y para el 2024 el 94%. Estos negocios normalmente o en su mayoría no se registran, no legalizan, porque como recibían o estaban recibiendo la mayoría de pagos en efectivo, pues entonces lo hacen para evitar declaraciones de renta, lo hacen para evadir impuestos, lo hacen porque tal vez estos negocios son personales o en su mayoría los manejan ellos mismos y pues entre menos puedan declarar, muchísimo mejor, por eso cobran en efectivo y no registran los negocios. ¿Esto qué quiere decir? Que la gran mayoría de estas personas tampoco se pensionan, no se pensionan. ¿Cómo lo deducimos? Bueno, acá la estadística nos muestra la distribución de propietarios de micronegocios y sus aportes a salud y pensión. Entonces, como no están registrados, muchas de estas personas también recurren a no empezar a pagar individualmente su salud, su pensión, sino que como no registran nada a su nombre, entonces van accediendo a los sistemas de salud subsidiados del Estado, no declaran, no hacen aportes a su pensión y por tanto no se pensionan tampoco se pensionan. ¿Qué podemos deducir de esto? Ahí es donde nosotros podemos ver casos como, no sé, un ejemplo, doña Pepita, la señora de la tienda de la esquina, que ya tiene 70 y punta de años, que ya tiene casi los 80 años y sigue atendiendo la tienda, sigue atendiendo su negocito,
Doña Juanita de 65, 70 años sigue teniendo su panadería, y por eso es que en estos micronegocios se ven todavía este tipo de personas administrándolos, porque no hacen sus aportes a pensión, no hacen sus aportes a cesantías, no hacen sus aportes a salud. ¿Qué porcentaje? Casi nadie de estas personas que son autoempleados no hacen estos aportes. Probablemente hagan los aportes de sus empleados o de las personas que contratan, pero no hacen sus aportes. Para el año 2020, el 97.8% de estos autoempleados y de estas personas que tienen y que son dueños y propietarios de micronegocios no hacen estos aportes ni a salud ni a pensión. En el año 2021, el 97.6% no hace los aportes. En el año 2022, el 97.8%. En el año 2023, el 97.7%. Y en el año 2024, el 97.6% de los dueños propietarios de estos micronegocios no hacen aportes ni a salud ni a pensión. El porcentaje de las personas que sí lo hacen es muy poco, que es el 2.2% en el año 2020, el 2.4% en el 2021, el 2.2% en el año 2022, y el 2.3% en el año 2023 y el 2.4% en el año 2024. ¿Qué podemos concluir? Que las personas que son autoempleados de estos micronegocios no van a hacer estos aportes a pensión, no van a hacer estos aportes a salud, y por tanto no se van a pensionar. Bueno, ya con esta última diapositiva quiero agradecer por su atención prestada. Si ya llegaron hasta acá, quiero agradecerles. Espero que haya quedado clara la información, espero que haya sido totalmente entendible. El material de formación que utilizamos fue el de matemáticas nivel intermedio para realizar un muestreo estadístico y sustentarlo. Muchísimas gracias.